Muy buenas a todos y bienvenidos a Rata de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy, dentro del especial de Sitges de este año, toca una review del film Mutafukas, que si lo pronuncias bien es una palabra bastante fea. La película es una cinta de animación dirigida por Sojiro Nishimi y Guillaume Renard, basado en el cómic del propio Renard. Tras un accidente de moto, Angelino, una bala perdida en medio de Dark Mix City, comienza a experimentar violentos dolores de cabeza y extrañas alucinaciones. Al menos es lo que él cree, pues quizás sus imaginaciones tienen algo de verdad. Unos hombres de negro le persiguen y Angelino terminará descubriendo algo terrible sobre su propia esencia. He de ser sincero, para mí esta película me interesaba por la fantástica animación del estudio 4 grados centígrados, o creo que se pronuncia así. Los mismos de Animatrix, pero acabé sorprendiéndome con un peliculón tan diferente que no puedes dejar de amarlo. Quiero decir, se nota que tiene ese guión tan a la francesa, que es firme pero a la vez muy alocado, y la animación del estudio japonés es una auténtica delicia. Los personajes son muy barriobajeros, pero además son muy encantadores. Viven en la peor ciudad del mundo, pero utilizan esa desdicha para precisamente salir hacia adelante. Y la película está casi al servicio de estos simpáticos personajes. Y de malo, pues la verdad es que creo que no hay nada malo, porque el retiro se hundía a aplausos y risas cada 5 minutos, y de hecho no noté ningún bajón significativo de calidad ni nada por el estilo. Además, quizás lo malo, si nos ponemos muy tiquismiquis, es que haya reggaetón en la película, y incluso por esas creo que la banda sonora es deliciosa para los oídos, así que será porque soy de un barrio humilde de Barcelona, pero me sentí muy identificado con los compañeros de Angelino. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,6, en Film Affinity ha conseguido un 7,1, y son notas bajas porque yo, en Error de Record, le voy a poner un 9 porque es una película genial, despampanante, divertidísima, y que espero que alguna distribuidora traiga a nuestro país en Blu-ray, por favor. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.